Las 7:35. Saludamos al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Quisiéramos hablar sobre el estado de situación de la economía y sobre todo las perspectivas que se vislumbran en el marco del próximo gobierno. Hay enormes expectativas en el país. El austroecuatoriano reclama por vialidad, el IES reclama por pagos que no ha cumplido el gobierno nacional. Hay muchas obligaciones financieras que cumplir por parte del Estado ecuatoriano y hay una situación de iliquidez desde el gobierno central, un importante déficit fiscal, etcétera, etcétera. Quisiéramos la visión suya, economista Pozo, a través de la larga experiencia que ha tenido usted en el manejo y el seguimiento de la economía nacional. Estamos sin audio, si podríamos. Ahora sí. Mil disculpas. Gracias por la entrevista, Gustavo. Gusto estar aquí. Tal vez empezar indicando que este año, el 2023, hace no muchos meses, el Banco Central estimó que el país iba a crecer en el 2.9%. Se acaba de actualizar esa cifra, ahora dicen que vamos a crecer al 1.5%. En reiteradas oportunidades dijimos que el crecimiento económico del país estaba bastante lejos de la meta del gobierno o la estimación del gobierno. Y probablemente en la práctica vamos a acertar, lamentablemente, y vamos a tener un crecimiento bastante más cercano al 1%, que es un crecimiento primero inferior a la tasa poblacional, de crecimiento poblacional, y segundo, es un crecimiento que no permite la recuperación, por ejemplo, de indicadores como el empleo. Crecer al 1% no da espacio para que el empleo se recupere. Esto conlleva también que la pobreza no mejore, entre algunos otros índices. Ahora, ¿qué es lo que adicionalmente implica esto? Que la recaudación tributaria, con un crecimiento del 1%, no puede ser nunca la que derivaría de un crecimiento más alto, del 3%. Y para efectos presupuestarios, eso significa menos ingresos que ya se están sintiendo en los primeros 8 meses, al mes de agosto, que se tienen las cifras, ya tenemos la información de la caída de los ingresos tributarios, con la excepción del impuesto a la renta, porque este todavía responde a la reforma tributaria anterior, antes de que se derogue por parte de la Corte Constitucional. El ingreso petrolero que ha caído por la baja en la producción respecto a lo presupuestado, estaba en 520,000 barriles, está más o menos en 470,000. No entró la plata de la venta del Banco del Pacífico, y lo que se llamaría monetización de activos del Estado, ni se va a producir por razones obvias, internas y externas, y al mismo tiempo aumento el gasto público. Usted suma las dos cosas y tiene este año un déficit fiscal cercano a los 5,000 millones. ¿Cómo está parchando el déficit en temas de liquidez? ¿Cómo está obteniendo dinero el gobierno, economista Pozo? Hay una denuncia, una carta, un reclamo dirigido al ministro de Economía que se ha hecho público. Es de una de las vocales del Consejo Directivo del IES, María de los Ángeles Rodríguez Rosero. Le leo solamente un párrafo de esta carta para el conocimiento de la ciudadanía. Señala esta vocal que es importante señalar que paralelamente, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas ha dejado de transferir al IES en lo que va del 2023 unos 1.250 millones de dólares por concepto del aporte del 40% al rubro de pensiones, el BIES ha invertido en el mismo periodo en bonos del Estado unos 1.627 millones, lo cual evidencia que el IES ha financiado el presupuesto general del Estado por un valor aproximado de 2.877 millones. Y advierte esta vocal que todo esto está generando gravísimos problemas en el sostenimiento, en la sostenibilidad a largo plazo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, poniendo incluso en una situación muy compleja la situación actuarial del IES a futuro con sus programas relacionados tanto con salud como con pensiones.
la pregunta va en ese sentido. Además de estas herramientas que aparentemente estaría utilizando el gobierno, como lo han hecho muchos otros, de tener como fuente de financiamiento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿de dónde más está sacando el gobierno para tener liquidez? Bueno, está el gobierno actuando de la manera que le digo por la falta de los ingresos que anoté y por el incremento de gasto, y se está financiando con fuentes internas en la renovación de vencimientos de deuda, en el caso de la seguridad social, como usted bien explicó, y otra forma de financiamiento que no es muy ortodoxa son los atrasos. No ha pagado obligaciones. Cuando usted no paga, se financia, porque no atiende esas obligaciones, y ahí tenemos aproximadamente a los primeros 8 meses 1.700 millones de dólares en atrasos. Y se financia a costillas de terceros, no se reconoce. Claro, o sea, no paga proveedores del Estado, no paga entidades públicas, no paga a los que reciben asignaciones del presupuesto, etcétera. Entonces, esa es la otra forma. Y aparte ha venido también de los multilaterales, no por un programa económico, porque ese programa ya culminó hace algunos meses, sino por el tema de los proyectos. Entonces, eso es lo que ha hecho, pues, que de alguna manera entre algo de recursos y de alguna manera se pague algunas cosas, pero no todo por los atrasos que estoy citando y por los compromisos de impagos que también se tienen. Entonces, ¿esto qué significa en términos prácticos? Que el nuevo gobierno que se posesione en los próximos meses no va a poder manejar sin tomar decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones a mi criterio y que, por cierto, están más en manos del gobierno que en instancias como una aprobación de la Asamblea? Estoy hablando, uno, tiene que ponerle un freno al gasto. El gasto no puede seguir a los ritmos que está. Creció el gasto lejos de lo que se pronunció en su momento de que se iba a reducir, y el gasto ha seguido creciendo, peor aún en gasto corriente, que es donde uno puede verificar por dónde se van los recursos. Primer tema ese. Segundo, ¿cómo puede ser que en una coyuntura donde la consulta popular última determinó que no se sigue explotando el bloque 43 del ITT, que nos viene un fenómeno del Niño que no sabemos en la práctica cuánto realmente va a significar, al mismo tiempo sigamos subsidiando precios de los derivados de combustibles? Yo sé que este es un tema políticamente sensible, espinoso, pero recuerde algo, esto se lo aplicó en plena pandemia del 2020 con el ajuste del 5%. En la actualidad, ese subsidio a precios, que nunca debe subsidiarse precios, se debe subsidiar sectores, actividades, personas. Ese subsidio a los precios de los derivados significa entre 3 y 4 mil millones anuales, con lo cual podría cubrirse la falta de recursos proveniente, por ejemplo, cuando empiece a pegar el asunto del ITT, entre otros, como es el propio fenómeno del Niño. Entonces, ese es uno de los ámbitos que va a tener que abordar el siguiente gobierno, que no le veo cómo no hacerlo. Pensar en una reforma tributaria que aumente el IVA, le veo muy complicado políticamente, sobre todo porque yo creo que el gobierno que se posesione, cualquiera que este sea, yo creo que va a buscar ser reelecto para el periodo 25 al 29. Y eso obviamente implica que ciertas acciones que le pueden costar políticamente mucho, probablemente no las aborde. Esto a los combustibles le puede significar, pero yo creo que el otro tema de los impuestos es más complicado. Segundo, el tema de la seguridad social. Usted acaba de citar los impagos y el financiamiento que se ha producido. Hay un proyecto de reforma, recordará, que prepara un equipo técnico, creo que está bastante bien hecho el trabajo, pero no le veo a este gobierno que está por terminar tomando decisiones sobre el particular. Si no tomamos una decisión que haga una reforma integral y de fondo, vamos a seguir con esta discusión siempre. Y esto no se va a corregir y algún rato va a reventarle en las manos algún gobierno, no sé si el próximo, pero mucho más allá no va a pasar. Y esto va a ser un problema porque ahí no se va a poder atender, por ejemplo, jubilaciones de los pensionistas, y esto ya es entrar en un problema de otra naturaleza y de otra magnitud. Entonces, es el segundo ámbito donde puede, creo yo, ejecutar acciones del gobierno. El tercero es la deuda.
se va a tener que sentar con los acreedores de los multilaterales, porque siendo deuda barata y a plazo largo, ya representa más del 50% de la deuda. Esto no es muy ortodoxo lo que le estoy diciendo, pero creo que hay que sentarse a ver qué se puede hacer, aparte de la deuda que creo que se puede también manejar, que me refiero a la deuda con los tenedores de bonos. Tiene que hacérselo de manera en mercado, en condiciones adecuadas, para no dar señales de ninguna manera que impliquen una moratoria, porque esa no es la intención o no debería ser la intención. Y el tercero es la parte de la deuda interna. No recuerdo exactamente, pero creo que hay que hacer una reforma legal. Nosotros defendimos, recordará usted, la ley de defensa de la dolarización, que terminó aprobándose, pero hay que hacer algún cambio que permita darle un poco más de flexibilidad al pago de la deuda, en este caso del Estado con el Banco Central, que es parte de lo que permite la recuperación de reservas, no para que no se la haga, sino para que se la haga compatible la recuperación de reservas con la situación fiscal. Entonces, ahí tiene usted unos ámbitos de acción que creo yo podría ejecutar el siguiente gobierno en el corto periodo que le va a tocar funciones. Economista Pozo, muy buenos días. Quizás hay algunos datos en esta coyuntura económica y sobre todo frente a lo que debería hacer el próximo gobierno, que valdría la pena una lectura y un análisis suyo. De las 95.000 empresas que han registrado su información hasta septiembre de 2023, las pequeñas empresas, es decir, las que tienen entre 1 y 9 integrantes, han perdido alrededor de 23 millones de dólares. Pero las grandes empresas, que son solo el 1%, han ganado millones de dólares. No tengo el dato exacto, pero le escuché en una entrevista que tuvimos con el director de la carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana. Hablaba de 6.500 millones de dólares, una ganancia realmente importante. En el caso de la banca, se habla de una ganancia o que sus utilidades crecieron en un 158%. Del año 2021, 174 millones, para agosto 2023, 508 millones de dólares. Esto merece definitivamente un análisis, porque esto debería repercutir de alguna manera en la generación de empleo y en un mejoramiento también, por supuesto, o es un reflejo del mejoramiento de la economía solo para unos pocos, para otros no. Explíquenos, por favor. Bueno, los países como Ecuador, que son países de mercados relativamente pequeños, usted tiene siempre un tema de concentración. Esto no es nuevo ni va a seguir siendo nuevo. ¿A qué me refiero? A que pocas empresas concentran espacios grandes de mercado. Por decirle, los 5 bancos más grandes concentran el 65% del mercado bancario. ¿Cuántas empresas concentran la producción de cemento en el Ecuador? ¿1, 2? ¿Cuántas empresas concentran el 95%, ahora ya casi el 100%, de la telefonía celular? Y así podemos extendernos a otros ámbitos. El problema no es tanto que eso ocurra, porque eso es igual en otros países de características similares de tamaño y apertura. El tema es que los mercados tienen que funcionar eficientemente y todos tengan un acceso a servicios básicos y a un proceso de recuperación. Las empresas grandes, las medianas y las pequeñas. El gran problema es que cuando usted tiene una situación emergente o de poco crecimiento, o peor aún una pandemia como la que tuvimos hace poco tiempo, las empresas grandes están en mayor capacidad de defenderse ante un imprevisto de esa naturaleza, las pequeñas no. Pero hay factores que les afectan mucho más a las pequeñas que a las grandes. Le voy a dar un ejemplo. La estructura legal del mercado del trabajo, la ley laboral actual, que es una ley absolutamente caduca, muy poco cercana a las necesidades actuales, les golpea mucho más a las empresas pequeñas que a las grandes. ¿Por qué razón? Porque estas no tienen la capacidad, por ejemplo, de liquidar personal cuando tienen que tomar decisiones. Peor aún, pensar en cosas que manda la ley, como es la jubilación patronal, entre otros temas. Entonces, si no hacemos una reforma laboral, los impactos de un crecimiento económico bajo va a seguir recayendo en las empresas pequeñas y no tanto en las grandes. Y esto hay que mejorar. No estoy diciéndole
todos los factores, les estoy citando solo un factor, que es el tema laboral. De ahí podemos seguir citando otros, como es el tema arancelario. Economista, el tema impositivo respecto, y esto porque además es un debate en la campaña electoral respecto de quién asumirá la presidencia el próximo, ya en los próximos meses, ya faltan realmente pocos días, es de si la carga impositiva debería dirigirse entonces a este 1% de las grandes empresas con una intención de redistribuir estos recursos, o con un cambio de políticas económicas que permita que efectivamente estas pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría, tengan mejores posibilidades de generar, por supuesto, también más empleo y de mejorar su condición. Las empresas grandes generan producción que les beneficia a las empresas pequeñas también. Cuando usted, en economía todo está vinculado, no es que es un mundo las empresas grandes y es otro mundo las pequeñas. Cuando usted busca decisiones que golpeen más a las grandes para tratar de beneficiar a las pequeñas, termina al final del día perjudicando a las pequeñas también, porque las pequeñas les compran cosas, vienen servicios a las grandes. Entonces las cosas no funcionan así. En la política económica hay que pensar en el bosque, no hay que pensar en unos pocos árboles. Digo esto para indicar que el proceso de recuperación tiene que ser para todos. Si las grandes han estado ganando, que sigan ganando. Eso no es malo, siempre y cuando eso permita nutrir también al resto de actividades medianas o más pequeñas. Pero si hay factores que le empiezan a golpear más a las empresas pequeñas que a las grandes, hay que buscar resolver eso. Acabo de citar uno de los ejemplos. El otro es el tema arancelario, que también golpea a ese tipo de sectores. El tercero es la falta, yo diría, de formalización del sector bancario. No me refiero al sector bancario más bien, sino a los clientes de los bancos. Todavía hay mucha informalidad y hay muchos sectores microempresariales, por ejemplo, que se nutren del financiamiento informal, que es el de agiotistas o chulqueros que se llama. Entonces, todos estos son elementos que terminan golpeando a las empresas más pequeñas y se profundiza el problema cuando entramos en una situación de crecimiento pequeño o de una, peor aún, de una pandemia como la que tuvimos. Economista Pozo, volviendo a este tema en un análisis amplio, global, de la relación de la economía con la política y con la sociedad, hay encuestas que se han dado a conocer como la de Latino Barómetro, que señalan que el sistema democrático es apoyado solamente por un 38% de los ecuatorianos. En el resto hay decepción. Y estas sugerencias que hacen actualmente politólogos o analistas sociales de que hay que mejorar la inversión en obra pública y con esto también la visión de la ciudadanía sobre el próximo gobierno, ¿cómo se lo puede hacer? Estas advertencias no son solamente desde estos puntos de vista, hay propuestas o advertencias más bien concretas desde el Banco Mundial, desde el BID, señalando que Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso, tiene un déficit del orden de unos 7.000 millones de dólares en obra pública que ha sido relegada. ¿Cómo cumplir con esa tarea para ir cerrando esa brecha por parte del próximo gobierno? Bueno, el gran promotor de la recuperación económica y el empleo no es del gobierno, es del sector privado. Pero el sector privado tiene que actuar en sintonía con lo que hace el gobierno. Con lo que usted nota de la deficiencia de gasto de inversión y de obra pública es una realidad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque usted sigue manteniendo un estado obeso, donde los recursos van mayoritariamente a atender necesidades de gasto corriente y no da espacio para destinar recursos a gastos de inversión o en este caso de obra pública. Si usted no mejora esa estructura, es muy difícil avanzar y es muy difícil que el Estado aporte a la recuperación económica. Viéndole del otro lado, del sector privado, la inversión no viene per se. La inversión viene cuando encuentra espacio para poder participar. Cuando, por ejemplo, tiene costos de producción adecuados, nosotros todavía tenemos ahí una deuda incumplida. Cité el caso del tema laboral, hay que trabajar en el tema arancelario de igual forma. Creo que ahí en el costo de producción también creo que se pueden hacer
algunas reformas, sobre todo, por ejemplo, en la estructura de financiamiento, las tasas de interés, me refiero de manera puntual. Ahí tenemos una estructura que no funciona, entre otros cambios. Y obviamente un ambiente de mayor estabilidad que permita más seguridad al inversionista. Parte del problema que tenemos ahora, por ejemplo, es la inseguridad. Es muy difícil atraer inversiones en un país que ahora ya está lamentablemente liderando los mayores niveles de inseguridad de la región. Antes no aparecía el Ecuador, ahora ya está entre los países de mayor riesgo. Yo tengo casos por mis actividades privadas donde han suspendido eventos en Ecuador porque afuera ven como un país riesgoso hasta para la presencia de turistas. Entonces, todos esos son los elementos que lamentablemente conspiran para la recuperación de la inversión y de esta manera complican el proceso de recuperación económica, más allá de los problemas que ya expliqué de la propia debilidad de las finanzas públicas. Economista Pozo, quisiera insistir en ese tema. ¿A qué viene o cómo debería interpretarse, tomarse esa advertencia que lo acaba de hacer en un análisis de la región el Banco Mundial, en el sentido de que la baja inversión pública frena el crecimiento de la economía de Ecuador, que incluso los recortes que se han dado estarían afectando al crecimiento del PIB? Yo estoy de acuerdo. O sea, es difícil una recuperación económica sin inversión. Todo proceso de crecimiento demanda inversión, pero demanda inversión privada e inversión pública. Pero también ahí, fíjese, la inversión pública termina subcontratando a la empresa privada. En la práctica ocurre de esa forma. Inclusive en el gasto corriente, por decirle en nómina, termina siendo gasto privado, porque el salario que usted le paga al empleado público, ese empleado público se va al supermercado y compra cosas. Y en ese acto de transacción es un acto de compra y venta de servicios del sector privado. Entonces, es difícil separar la una cosa con la otra, pero lo que usted anota y lo que dice el Banco Mundial es totalmente cierto. Si usted tiene una deficiencia de inversión pública, obviamente que está afectando a la actividad privada también y a la recuperación económica. Y tal vez yo añadiría algo adicional. El Ecuador no ha tenido en las últimas fechas, en los últimos años, la presencia de proyectos de inversión grandes y emblemáticos. El último proyecto grande que tuvo el Ecuador fue el año 2003-2002, con la construcción del OCP. Tiene que buscar proyectos de esa naturaleza que atraigan niveles importantes de inversión para poder estimular el crecimiento que ya se lo hizo en el pasado, no es que no se lo ha hecho, y que tienen impacto. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos, proyectos grandes en el área petrolera. Ahora yo no sé si van a venir después de lo que pasó con la consulta. En el área minera también, a pesar de que eso ha conspirado de igual manera para que venga la inversión. Tenemos proyectos de infraestructura vial, por ejemplo, la estructura. Sí, hemos perdido su señal, economista Pozo, no le podemos escuchar. Algo sucedió, se ha cortado su audio, no podemos escuchar su micrófono. Estamos con su micrófono bloqueado. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Disculpen, algo aquí, un tema técnico pasó, no sé qué pasó. Entonces, esos son elementos que tienen que destrabarse para que este proceso pueda caminar. El tema de la famosa, decía, autopista Quito-Guayaquil. Este es un proyecto de 2.000 a 3.000 millones de dólares. Si usted podría unir 2 o 3 proyectos de esa magnitud, la recuperación económica sería más acelerada. ¿Por qué? Porque una economía como la ecuatoriana, que representa el 1.6% del PIB de América Latina, usted con relativamente poca plata, me refiero a las magnitudes internacionales, le puede mover. No es lo mismo activarle a un país como México o Brasil que moverle al Ecuador. Entonces usted podría identificar y concretar 2, 3 proyectos de esa magnitud grandes
usted va a sentir inmediatamente el proceso de recuperación económica, que es lo que ya vivimos en el pasado, como le había dicho. ¿Y qué 2004, reflexiones, fuimos al 8.2. qué reflexiones podría hacer, economista Pozo, usted sobre el tamaño del Estado? Una costosa burocracia ecuatoriana que entendemos en cifras significa entre 6.000, 7.000 millones de dólares al año. Bueno, el indicador probablemente más relevante para ver cuál es el tamaño del Estado, para percibir cuál es esa magnitud, es el gasto público. Cuando usted ve qué es lo que el país gastaba entre el año 2000 y 2006, que por cierto estuvieron 3 gobiernos en funciones, gastábamos alrededor del 21% del PIB en promedio. Eso gastaba el Ecuador para todas sus necesidades en ese momento, 21% del PIB. ¿Y por qué lo comparo el PIB? Para que sean comparables las cifras. ¿Cuánto empezamos a gastar el 2007? Pasamos del 21 que le menciono al 27%. Y así empezamos a subir hasta el punto que el 2014 llegamos a gastar el 44% del PIB. Es decir, más del doble de lo que tuvimos en el pasado, con cifras comparables respecto al PIB de cada fecha. Ahora estamos más o menos en el 38%. Sigue siendo un exceso. Estoy hablando de todo el sector público, no solo del gobierno central. Entonces, eso hace que tengamos una raíz del problema fiscal, un elemento que determina los déficits fiscales permanentes y el tema de la necesidad del endeudamiento. Ahí está el gasto en una burocracia excesiva que sin duda tiene que depurarse gradualmente en su momento, pero también está el rol del Estado, donde el Estado ha participado en actividades que no le competen. El Estado es regulador, es sancionador, es supervisor, establece las líneas de la cancha, pone el norte hacia dónde transitar, pero el Estado no es empresario, no es actor. El Estado no puede estar en actividades que son eminentemente privadas, porque ahí se convierte en juez y parte y no hace las cosas bien ni en el un lado ni en el otro. Entonces, estoy seguro que parte de la obesidad estatal también viene derivado de esto que le estoy mencionando, de un rol del Estado que está fuera de sus ámbitos de acción. Decisiones que tendrá que abordar algún gobierno, muchas de ellas no son políticamente fáciles, pero no por eso no necesarias. Y le quiero decir algo en base a lo que usted mencionó del tema de la democracia y el apoyo ciudadano. La democracia está sustentada en que las mayorías deciden las grandes decisiones, las grandes acciones de los gobiernos. Pero eso no quiere decir que esas acciones sean las correctas. Yo creo, por ejemplo, que lo que acaba de decidirse en la reciente consulta es inconveniente para la mayoría de los ecuatorianos. Me refiero a la paralización de la producción del bloque 43. Entonces, hay ciertas acciones que pueden decidir los pueblos, pero no necesariamente son las más convenientes. Si la mayoría no está conforme con el sistema democrático, ¿cuál es el otro sistema mejor que el democrático hasta ahorita en la historia de los pueblos? Ninguno. Que estamos pensando tal vez de una dictadura o cuál es el sistema que podría... El problema es que esta situación de inconformidad se refleja en la baja popularidad de los gobiernos y la inestabilidad democrática que se vive permanentemente en Ecuador. Quisiera dejarle con una pregunta final, economista Pozo. ¿Cree usted que el debate de los candidatos a la presidencia de la República, que se dará ya en 10 días, será el escenario propicio? ¿Es en donde se podría abordar estos temas? Sabemos que el tiempo es un limitante, pero ¿se podrá lograr pronunciamientos decidores sobre el manejo de la economía en este escenario por parte de los dos candidatos? Yo creo que es una oportunidad para que puedan explicar algunos temas que creo que son de trascendencia nacional. El anterior debate entre todos los actores participantes fue visto por muchos y yo creo que sí afectó en mucho, inclusive diría yo, el resultado electoral. Entonces sí creo que es un espacio donde se puede conocer
temas, pero por decirle, yo abordaría el tema de la dolarización. Siendo el uso de las reservas internacionales, como los dos han dicho, parte de lo que quieren hacer, eso en la práctica debilita la dolarización. ¿Sobre qué base van a tomar una decisión de esa naturaleza? ¿Por qué creen que esto no va a afectar? Me parece que es uno de los temas que se podría abordar. El tema de la obesidad estatal es otro donde se podría caminar. Las relaciones internacionales de igual manera, creo que son temas. El asunto de la inversión extranjera en un ambiente de inseguridad interna. Entonces sí, la respuesta es, creo que es una gran oportunidad para que se aborden estos temas. Y lo que usted acaba de decir, ¿qué opinan los candidatos sobre el asunto de la opinión ciudadana del sistema democrático? Creo que son preguntas básicas que podrían nutrir para entender mejor qué es lo que piensan los candidatos. Ojalá lo recoja la Comisión de Debates. Gracias, economista Pozo, por habernos acompañado. Muchas gracias, a la orden siempre. Declaraciones del economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en los gobiernos de Lenín Moreno y también en el de Lucio Gutiérrez. Son las 8.